Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Luisa Fernanda Silverio. Soy estudiante de la Facultad de Diseño, Arquitectura y Arte de la Universidad de La SUAY y voy a hablar sobre comunicación social y cultural a través de la tipografía. El presente estudio de revisión teórica tuvo como objetivo analizar la tipografía y su manera de expresar mensajes específicos en distintos ámbitos. La comunicación visual tiene un valor y transmite información distinta según el contexto en el que se inserten. La caligrafía puede crear una actitud concreta en el lector, mientras que la fuente gestiona la manera de transmitir emociones. Es así como los elementos tipográficos facilitan la comprensión del mensaje. La tipografía es el oficio que trata el tema de letras, símbolos o números, que está en un texto impreso que puede ser físico o electromagnético. La tipografía estudia el tamaño, la forma, el diseño y cómo se relacionan unos tipos con los otros, cómo se relacionan visualmente entre ellos, cómo influye la tipografía en la sociedad. La comunicación social y cultural a través de la tipografía es un método mediante el cual podemos difundir contenidos estrechamente relacionados con nuestro entorno para una comunidad, sociedad, aportando mensajes que transmiten una idea implícita o explícita. La tipografía es una gran parte de la historia de la humanidad, y si se quiere considerar uno de los orígenes del diseño gráfico. Surgió en Mesopotamia en el año 4000 a.C., y fueron los sumerios quienes la idearon para identificar los productos en el comercio existente entre los ríos. Tipografía. La tipografía utiliza un tipo de letra apropiado según el mensaje que se desea transmitir. Las personas asociamos la forma de la letra con determinadas actitudes y/o sensaciones: seriedad, alegría, elegancia, flexibilidad, rudeza, etc. La tipografía no debería ser protagonista, sino que su objetivo es permanecer oculta mientras la información se transmite eficazmente. La tipografía es una dinámica propia de una sociedad, ya que comunica procesos sociales y culturales, conflictos y diferentes situaciones que se apropian de su identidad como un grupo y logran ser expresadas a través de esta destreza. La comunicación tiene la capacidad de transmitir hacia su público distintos conceptos. Los valores de una cultura se expresan mediante la comunicación y producción de significados. La tipografía y su complejidad creativa. La tipografía propone una comunicación eficaz y concisa. Fotonostra la define como el arte o técnica de reproducir la comunicación mediante la palabra impresa, transmitir con cierta habilidad, elegancia y eficacia las palabras. La tipografía tiene como propósito fundamental la transmisión de mensajes coherentes hacia el emisor. La fuente tipográfica depende del contexto cultural en el que se encuentra. La visibilidad hace referencia a la forma del tipo o carácter independiente en el que se intenta difundir el mensaje hacia la sociedad. Según Bhaskaran, es básico ser consciente de cómo se leerá una publicación, quién la leerá, en qué condiciones, Según Bhaskaran, es básico ser consciente de cómo se leerá una publicación, quién la leerá y en qué condiciones, para conseguir un diseño con éxito de cualquier publicación. Los rasgos, las características, el estilo de vida, tradiciones y todo lo que compone a una sociedad influyen en la manera en la que ésta interactúa con el medio y consigo misma. Estos factores son de suma importancia para el diseño tipográfico, porque marcan la identidad de una comunidad, en la manera de sentir y expresar, por medio de un lenguaje escrito con información concreta. La tipografía es un rasgo que puede caracterizar una cultura dependiendo de cómo ésta se estipule. Diseño e identidad. La tipografía analiza las características culturales del área donde se va a proponer, ya que éstas representan la manera en la que se comunica e interactúa esa comunidad. La tipografía se debe utilizar dependiendo del contexto cultural en el que se encuentre para que el mensaje se transmita de manera funcional y estética al mismo tiempo. Es así como logra captar la atención del cliente, apunta a su sensibilidad, crea en ellos esa necesidad de adquirir un bien o un servicio, genera cambios de comportamiento.
Desde esta perspectiva, el diseño visual coordina, gestiona y administra sistemas de información visual, categoriza las variables visuales, investiga los procesos cognitivos, evalúa las Desde esta perspectiva, diseño visual coordina, gestiona y administra sistemas de información visual, categoriza las variables visuales, investiga los procesos cognitivos, evalúa las metodologías del diseño y determina la pertinencia de los soportes de la imagen de acuerdo a la naturaleza de la información para la ejecución general de un proyecto de diseño. Diseño y comunicación visual. Munari nos dice que comunicación visual es prácticamente todo lo que ven nuestros ojos. Cada una de estas imágenes tiene un valor distinto. Transmiten un mensaje diferente según el contexto en el que están insertadas. La forma informa a través de construcciones y objetos destinados a facilitar o a brindar alguna función, y a través de signos y mensajes visuales, los cuales transmiten esa información. Según Vázquez, en el campo de la semiótica, donde se estudian los signos y los símbolos, podemos definir que el signo es todo carácter, figura, objeto, fenómeno o acción material, que por su forma, convenio o naturaleza evoca a otro. La forma y la información se combinan y resulta el mensaje gráfico, el cual tiene como fin transmitir información y significados a su público. Costa nos explica que existe una gran diferencia entre mirar un árbol, el cielo o un paisaje, o por otra parte contemplar una silla, una botella o un afiche. En el primer grupo no hay un mensaje que se dirija a los individuos, no existe esa comunicación, sino que se significan a sí mismos. El segundo grupo tiende a la intencionalidad de comunicar. Información. Esa intención es generada por un individuo. El mensaje puede pasar por muchas zonas de filtros e interferencias antes de llegar al usuario, en las que interviene la cultura, sus creencias y posturas. El receptor puede emitir dos tipos de respuestas ante este mensaje. Una respuesta externa, que es lo que el diseñador intenta enviar al usuario, y una respuesta interna, que es la respuesta del usuario ante ese mensaje. Si el mensaje visual dice "aquí hay un bar", la respuesta externa invita al individuo a beber. La respuesta interna dice "no tengo sed". En las ciudades podemos observar distintas señales tipográficas elaboradas por diseñadores que configuran los procesos comunicativos de manera eficaz, aprovechando el carácter objetivo que tiene el texto frente al carácter subjetivo de la imagen. La fuente, al abarcar un conjunto de símbolos gráficos, caracteres y glifos, gestiona la manera de pensar de las personas, al transmitir sensaciones y o emociones que dependen del enfoque que se desea comunicar. La forma se vuelve importante, ya que el ser humano la interpreta. La grafía o grafología es una técnica dentro de la tipografía que estudia las características psicológicas de las personas a través de la forma y los rasgos de su escritura. El ser humano interpreta la forma, asemejándola consciente o inconscientemente con algún conocimiento previo, y a partir de esta comparación emite una respuesta en su cabeza ante ese mensaje. Los símbolos gráficos como elementos fundamentales en la comunicación. La cultura engloba características elementales de una sociedad, que comunica o transmite información mediante tradiciones, escritura, vestimenta, etc. Por lo que al ser la escritura y los símbolos gráficos una forma elemental de comunicación, decimos que este método facilita la misma. Los símbolos gráficos tienen una concepción morfológica, creativa y estructural. La concepción morfológica, donde el tipo tiene su propio lenguaje y personalidad. El diseño se hace enalteciendo los valores del carácter, se sirve del tipo vinculando su pasado y su reputación. Concepción creativa, donde cada carácter es utilizado como una imagen, para transmitir esa idea. Desvincula al tipo de su relación formal inherente, deformado, transformado, cambiado, para atribuirle otra connotación. La concepción estructural. El mensaje debe llegar al lector con transparencia y legibilidad. En él está presente una jerarquía que permite evitar interrupciones de cualquier tipo entre el medio y el diseño.
La tipografía y sus ramas del conocimiento. La finalidad de toda composición gráfica es transmitir un mensaje concreto. Para ello, el diseñador se vale de dos herramientas principales, la imagen y el texto. El medio de transmisión de ideas por excelencia es la palabra, hablada o escrita, mientras que la imagen es muy importante, ya que aporta un aspecto visual a toda la composición que es capaz de transmitir por sí misma un mensaje de forma coherente. La utilización de una fuente u otra en un texto puede cambiar por completo la intencionalidad del mismo. El diseño, la apariencia y las dimensiones de los tipos dependen de la tipografía. Es probable diferenciar las distintas ramas o divisiones en este arte, como la tipografía creativa, que investiga las formas gráficas más allá del propósito lingüístico de los signos; la tipografía de población, que está enlazada con las propiedades y normativas; o la tipografía del detalle o microtipografía, que interpreta aspectos como las letras, el espacio entre letras y entre palabras, el interlineado y la columna. En conclusión, la tipografía estudia el tamaño, la forma, el diseño y cómo se relacionan unos tipos con los otros, cómo se relacionan visualmente entre ellos y cómo influye en la sociedad y su manera de pensar. Brinda un mensaje más allá del que está implícito textualmente, comunica información a los diferentes usuarios. La tipografía influye al usuario mediante la interacción que éste tiene con el medio y lo que quiere expresar a diferentes receptores. De esta manera hablamos de que el emisor, el diseñador, intenta persuadir al receptor en distintas áreas psicológicas, emocionales y o cognitivas. La cultura entonces está estrechamente relacionada con la tipografía, ya que ésta posee rasgos únicos que la identifican, los cuales son expresados a través de ella. Es así como informa y crea determinada actitud en el usuario y receptor del mensaje. Muchas gracias.